Y el fin de semana se ha dado una situación que se tuvo que aclarar. ¿Qué pasa con Condepa? ¿Se alió a Manfred Reyes Villa o le brinda su apoyo a Jorge Tuto Quiroga? Pregunta que le traslado a Carlos Eduardo Palenque, quien se encuentra ya con nosotros en un contacto vía Zoom. Carlos, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Carlos, ¿qué pasa con el respaldo a Palenque? A Manfred Reyes Villa. ¿Qué pasa con Condepa? Hay un sector que dice que está apoyando a Manfred, otro a Jorge Tuto Quiroga. Le pido nos aclare, por favor, esta figura. Hola Paola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Saludar a toda la gente en sus casas. Vamos por puntos. Respondo a tu pregunta, Paola. Es importante, primero que nada, entender todo este contexto desde la siguiente premisa. Condepa no existe. El partido no tiene personería jurídica, murió hace muchos años atrás, no tiene militantes, no tiene firmas, no tiene adheridos, no tiene absolutamente nada. Entonces, empecemos sabiendo que Conciencia de Patria ha muerto con mi padre hace casi 28 años. Un poco menos de 28 años. Entonces, empezando por ahí, tenemos que entender que no hay apoyo a nadie desde Condepa, porque Condepa no existe. Como te digo, no tiene ni jefatura, no tiene estructura, no tiene organización, no tiene nada de eso, ¿no? Militantes, en fin. El tema aquí es que nosotros vemos de parte de Manfred Reyes Villa, y cuando digo nosotros me refiero a la familia, que somos quienes llevan ese legado adelante, vemos una suerte de improvisación, de aprovechamiento de Manfred Reyes Villa, porque como tú sabes, y lo sabe la gente que nos está viendo también, que agarrarse de ese tipo de cosas en campaña es algo muy tradicional. Cuando uno pierde la creatividad, empieza a hacer este tipo de cosas. Manfred lo viene haciendo. Miren ustedes ese invento burdo de alianza con las plataformas del 21F, cuando la gente sabe que esas plataformas no le pertenecen a nadie, ni tampoco están creadas para apoyar partidos políticos en ningún tipo de contienda. Lo mismo pasa con Condepa. Condepa murió hace mucho tiempo atrás y Condepa tiene solamente vida y existencia en los corazones de la gente, del pueblo que caminaba junto a mi padre hace muchos años atrás, en la nostalgia y en la memoria de la gente. No así le pertenece ni a dirigentes, ni a nadie. Como te digo, ya no existe. La gente debe saber que Condepa se quedó ahí, en la memoria y en la nostalgia. Nosotros, y principalmente yo, porque es importante que la gente sepa y entienda que el legado Palenque es un legado amplio, ¿eh? Nos ha tocado a nosotros recibir un legado muy grande, con mucho orgullo. En el legado de la comunicación, como ustedes pueden ver, por ejemplo, están ahí mis hermanos llevando la gran bandera del legado de la comunicación muy en alto, y a través de diferentes medios de comunicación llevan adelante el legado de mi padre. Bueno, lo mismo sucede en la política. En la política me toca a mí ser quien debe ser el guardián que proteja muy celosamente el legado de mi padre. Ojo que no hablo de Condepa. Hablo del legado político de mi padre. Condepa, les repito, no existe. Entonces, ni yo represento a Condepa, ni esas personas representan a Condepa, porque simplemente Condepa no existe. A quien sí yo represento es a mi padre, como su hijo, como el elegido por él para llevar adelante este proyecto. Entonces es por eso el rechazo. Mi padre jamás nunca hubiera hecho una alianza con Manfred Reyes Villa, eso te lo voy a explicar más adelante, pero tiene que saber muy bien la gente por qué mi padre jamás nunca hubiera hecho un apoyo a Manfred Reyes Villa, y porque él tenía muchas diferencias con él. Entonces sí, eso debe quedar claro para toda la opinión pública. Si existiría la posibilidad de algún apoyo desde tu postura, desde el legado que dejó Carlos Palenque a través tuyo en el tema político, ¿con quién tendría más afinidades en este momento el compadre Palenque? Ya lo he dicho y lo he repetido y lo digo categóricamente, con Tuto Quiroga. Y es por eso que yo trabajo con Tuto Quiroga hace 5 años ya. Fui su candidato en la anterior elección, nos fue mal, retiramos
la candidatura, pero seguimos trabajando y seguimos diciéndole la verdad a la gente, y esta es otra verdad que se tiene que decir. Mi padre y Tuto Quiroga tenían una muy buena relación. No eran amigos, por supuesto, mi papá era mucho mayor, sin embargo tenían una buena relación. Eso no lo sabe toda la gente porque quienes vivían en la casa éramos nosotros, quienes son los hijos somos nosotros, y quienes tenían la relación directa, cercana, de tocarse todas las mañanas y de decirse buenos días y buenas noches con el compadre Palenque éramos nosotros, sus hijos. Es por eso que tenemos la certeza y la seguridad de lo que decimos. Manfred Reyes Villa ha traicionado a mi padre de manera enorme, gigantesca, antes de que él muera. Entonces es por eso que digo también que mi padre jamás hubiera permitido que Manfred se acerque siquiera a su partido, a su medio o a él personalmente. ¿Quiénes son esas personas que se atribuyen haber sido fundadores junto con Carlos Palenque de Condepa? ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Usted los conoce? Conozco a uno, a dos de ellos, algunos, no a todos. Fundadores no son, los verdaderos fundadores, ideólogos de Condepa, tristemente ya han fallecido la mayoría de ellos. Tengo muy buena relación. Ayer conversaba con uno de ellos y compartíamos la indignación por ver estas maniobras de Manfred Reyes Villa tan improvisadas, ¿no? Pensábamos nosotros, yo personalmente, que la improvisación de Manfred Reyes Villa nada más era para las cosas que dice sobre la situación económica o qué cosas va a hacer. Yo pensé que improvisaba solamente en eso, pero resulta que no. Resulta que improvisa también en sus acciones de campaña, inventándose alianzas, como te digo, con el 21F, por otro lado con un partido que no existe, con alguna... Imagínate, ¿a quién con dos dedos de frente, Paola, puede creer que hay una alianza con conciencia de patria sin que ninguno de los hijos de Carlos Palenque esté parado en esa testera? Es irrisorio, ¿no crees? Entonces, nada, nosotros estamos en la obligación, como ya nos tocó hacer en una elección municipal hace muchos años atrás, el 2015, cuando una persona también quiso de alguna manera buscar un parentesco con mi padre y querer utilizar eso para su candidatura. Bueno, a los hijos nos tocó defender y ser guardianes de ese legado y desmentir eso. Bueno, me toca hacerlo de nuevo ahora a mí. En un momento más voy a estar conversando con mi hermana porque hay indignación de parte de la familia, quienes somos los verdaderos guardianes pues, de este legado. Estamos indignados, no con esas personas, porque ellos no son más que una herramienta de Manfred para tratar de rascar un poquito más de votos. Disculpen mi lenguaje, pero él trata de rascar un poquito más de votos. Él sabe muy bien que va cayendo tremendamente en las encuestas y tiene que hacer este tipo de artimañas que obviamente no responden a nada. Repito, ¿cuál de las personas que nos esté viendo piensa que hay una alianza legítima ahí cuando ninguno de los herederos de Carlos Palenque está parado en esa testera? Carlos, ¿cuál es su perspectiva en torno a las elecciones? ¿En qué lugar se ve Carlos Eduardo Palenque en el proceso electoral que se va a celebrar en agosto de este año? Usted lo dijo, de la mano de Jorge Tuto Quiroga. ¿Dónde se ve usted en ese panorama? Mira, Paola, yo quisiera verme únicamente en un país libre, con mis hijos seguros, con mi trabajo seguro, con un país que nos permita emprender, que le permita a los empresarios trabajar, que podamos recuperar todo el tiempo perdido, que podamos recuperar todo lo perdido además después de tanto latrocinio, después de que se farrearon el gas, de que nos dejaron sin industria, de que nos dejaron sin dólares. Yo me veo principalmente en un país libre, Paola. Ahora, en el tema político y en el escenario donde vaya a quedar yo, eso no es trascendente de ninguna manera. Yo voy a estar trabajando por mi país desde donde me toque. Lo importante es que podamos ser libres. Lo que nos importa es que podamos recuperar todo el tiempo perdido y que la gente pueda recuperar, valga la redundancia, me disculpo, pero recuperar la libertad que nos han quitado, la libertad del bolsillo, la tranquilidad y la paz del bolsillo que nos arrancaron. Mi padre era un hombre que luchó, yo no tengo que explicarle eso a la gente, sin cansancio por los más humildes, por la libertad de la gente, por un país productivo. Léanse el modelo endógeno y eso me va a dar la razón completamente. Marco. Por lo mismo está luchando Tuto, y es por eso que nosotros estamos acá.
Te escucho, Paola, perdón, te interrumpí. Le digo, en ese marco, ¿usted considera de que hay la necesidad de unirse para vencer al movimiento al socialismo y a candidatos funcionales al MAS IPCP o lo que fue el MAS IPCP? ¿Hay esa necesidad de la unión opositora y se podrá llegar unidos hacia las elecciones? Sí, por supuesto, la necesidad de la unidad es un clamor de la gente, pero por supuesto que ahí no entra para nada Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa está parado en la vereda del frente. Es por eso, y esa es una de las razones por las que mi padre nunca hubiera apoyado a Manfred Reyes Villa, porque él está del lado del gobierno actual. Él está apoyando al gobierno que nos empobreció. Él está del lado al gobierno, a los 20 años de robo y corrupción en el país. Entonces, claro que es necesaria la unidad, pero Manfred Reyes Villa de ninguna manera forma parte. Carlos, para cerrar, por favor, la entrevista muy cortito, le pido que definamos algunos líderes políticos en una palabra, ¿le parece? Con todo gusto. Manfred Reyes Villa. Una sola palabra, ¿no? Improvisado usaremos esta vez. Evo Morales. Cáncer. Luis Arce. Incapacidad. Jorge Tuto Quiroga. Solvencia profesional. Capacidad Andrónico y experiencia. Rodríguez. Hijo del malvado, hijo del villano. Muy bien, Carlos, quiero agradecerle por este tiempo que nos ha dedicado en esta entrevista a hablar de este tema y aclarar este tema que es sumamente importante. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches y bienvenido siempre. Gracias, Paola. Estaré atento. Muchas gracias a todos. Carlos Eduardo Palenque, quien habló a propósito de este tema, dejó claro que no hay militantes, no hay siglas, solamente Condepa vive en el recuerdo, en el corazón de la gente y que no se ha firmado ninguna alianza con Manfred Reyes Villa.